Ok. Voy a empezar. Chicos, vamos a seguir hablando un poco de configuración electrónica. Eso nos va a servir para definir un tipo de enlace que se llama enlace iónico. Ustedes ya lo conocen. Y de hecho no es propiamente un enlace. Ahorita vamos a ver por qué no. Pero de momento lo que les quiero decir es que si se han fijado en su biblioteca de contenidos, hay materiales que tienen que ver con todas estas cosas que hemos estado revisando. En particular, ahorita me interesa que durante un rato de ocio se vayan a el apartado 9 que dice apéndices y bibliografía. Aquí en orbitales atómicos, esto ya lo habíamos visto. Hay una liga para un programita. Fíjense, le voy a dar clic. Es un programita muy sencillo en el que me muestran cómo serían las formas de los orbitales atómicos cuando yo cambio el número cuántico principal y el azimutal. Fíjense aquí, tengo una n, ¿no? Si yo, por ejemplo, me voy a n igual a 1, tengo la posibilidad de que L sea 0, sería el orbital 1s para el átomo de hidrógeno. Vámonos a un elemento más complicado, por ejemplo, uno del segundo periodo. Ese sería el orbital S, en particular el 2s para cualquier elemento del segundo periodo. Ya vieron que tiene dos superficies nodales, ¿no? Una esferita verde que está dentro de una esfera de color morado. Si nosotros le cambiamos el momento angular, por ejemplo, la posibilidad es que me dé un orbital tipo P cuando L es igual a 1. Entonces ahora tendría un cacahuatito. Si me voy al periodo 3 para el mismo tipo de orbital, el orbital P, ya veo que sigue siendo un cacahuate, pero ahora tiene la presencia de nodos, ¿no? Vámonos a algo más complejo. Por ejemplo, cuando n sea igual a 7, un elemento del último periodo. Fíjense ya cuál es la complejidad de los orbitales P. Siguen siendo cacahuates, pero ahora son cacahuates dentro de otros cacahuates, dentro de otros cacahuates. Y así, ¿no? El orbital D, que ocurriría cuando L es igual a 2, ahora es un moño dentro de otro moño, dentro de otro moño, etc. El orbital F, fíjense, incluso está chido el programita, porque aquí hasta nos da la posibilidad de tener orbitales de mayor momento angular, por ejemplo, un orbital tipo G. Vamos a ver, esta sería su proyección en un espacio tridimensional. Incluso podríamos tener la componente en Z, ¿no? Porque aquí ya nos está dando el número cuántico magnético. Vamos a ver la componente del GZ cuarta, fíjense, sigue siendo así como un doble chupón, nada más que ahora tiene más superficies de tipo toroidal, ¿no? A ver, vamos a ver, por ejemplo, cómo sería un orbital de tipo H. Esta ya sería la proyección también en un espacio tridimensional, ¿no? Se complica la cosa. Estos nunca los había visto yo. Incluso viene un orbital con momento angular de 6, fíjense. Ya se pone perrona la cosa, ¿no? Bueno, vámonos a uno más sencillito, por ejemplo, el orbital. Vámonos al sexto periodo, cuando aparece el primer orbital del tipo F. Este es el FZ cúbica, que sería el doble chupón, ¿no? Y los demás van a ver que son cosas así como los globitos que decíamos. Hay algunos que están distribuidos sobre algunos planos, otros se encuentran distribuidos sobre todo el volumen. Por ejemplo, el FXYZ, esperaríamos que fuera como el globito que nos ponen ahí en el Walmart, ¿no? Y así. Entonces, si tienen curiosidad, váyanle checando a esto. Y luego, en el tema, ¿dónde venía ese? Ese viene en el tema 10, en actividades.
Esta ya la pueden resolver si quieren. Aquí es donde están los videos de YouTube y eso que quería que vieran. Pero también está por aquí el segundo. Dice configuración electrónica. Es un cuestionario. Entonces, si quieren, váyanlo respondiendo después de esta clase. Me interesa ahorita que veamos algunas anomalías en la tabla periódica para que tengan herramientas de juicio para que empiecen a entrarle a este cuestionario. No me acuerdo si le configuré para que se admita una sola respuesta o varias. Me refiero a que lo puedan resolver más de una vez. Si es solo una vez, pues ni modo, lo que saquen. De todos modos no se va a evaluar, es nada más un ejercicio para ustedes. Pero sí quisiera que si tiene configurado que lo puedan responder más de una vez, lo intenten para que vean dónde andan sus fallas y todo lo demás. ¿Ah? Entonces, resuélvanlo. Me interesa que vean dónde andan en esta cuestión. ¿Ah? Si no queda claro todo eso, difícilmente va a quedar clara la parte de la química orgánica, que es lo que nos interesa en el curso. Bueno, entonces la clase del día viernes estuvimos revisando configuración electrónica y les dije que teníamos que revisar dos tipos de efectos que contribuyen a la estabilidad del átomo. Esos dos efectos se conocen como efecto del par inerte. A la hora que lo aterrizamos a los conceptos de química orgánica se va a llamar regla del octeto. Y el otro efecto se llama energía de intercambio. ¿Ah? Vamos a ver a qué se refieren. Díganme, por favor, cuál sería la configuración electrónica del neón. Yo les voy a ayudar con este corchete. ¿Están aquí, verdad, chicos? ¿Están despiertos? No, Sí, profe. ¿sí? Ok. Podemos abreviar poquitito porque nada más son 2 electrones por medio del átomo de helio, ¿no? Después aquí empezaríamos con 2s, ajá, que tiene 2 electroncitos. Luego aquí tenemos 3 orientaciones posibles para los 2p. Sería la orientación en X, que se asocia con el número cuántico magnético menos 1. Está la orientación en PY, que sería la orientación 0 o el número cuántico magnético de 0. Y por último, la orientación en Z, ¿no? Necesitamos 10 electrones en total porque el neón tiene un número atómico de 10. Entonces, ahí tendríamos un llenado completo, ¿no? No voy a pintar las flechitas porque eso me da mucho trabajo, pero serían electrones que se encuentran apareados, ¿no? Esta sería la orientación que tiene que ver con el 1 en el valor del número cuántico magnético. Ok. Fíjense que el neón tiene completos los orbitales. Me refiero a que cada orbital está compuesto de 2 electrones superpuestos que difieren en el spin. O sea, puedo tener el máximo de acomodo de electrones en la configuración electrónica del neón. De hecho, eso es lo que me indica que se llena un periodo. Acuérdense que el neón completa el segundo periodo. Bueno, cuando todos los electrones se encuentren ocupando todas las casitas, voy a tener algo que se llama efecto del par inerte. Es complicado explicar a qué se refiere el efecto del par inerte. Más bien es un efecto que depende de muchas cosas. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la electronegatividad? Seguro que sí. ¿Qué era la electronegatividad? Yo nada. Era como la potencialidad que podría tener un elemento para unirse con otro. Más que para unirse con otro, es para aceptar electrones. Acuérdense que los electrones son una cantidad variable en el átomo, a diferencia de los protones. Un átomo que tiende a aceptar electrones
para cumplir con el efecto del par inerte o con la regla del octeto, es un elemento por definición electronegativo. Por el contrario, un elemento que tenga poca electronegatividad va a tender a ceder electrones. Eso ustedes lo conocen como la metalicidad de un elemento químico. ¿Se acuerdan que muchas veces los químicos dividen a los elementos como metales o no metales, ¿no? Los metales, además de las propiedades físicas que conocemos en el estado sólido, vemos que tienden a ceder electrones, mientras que los no metales tienden a aceptarlos. Ajá. Eso les digo, tiene que ver con el efecto del par inerte, pero sobre todo tiene que ver con esa cantidad que ustedes conocen como electronegatividad. En realidad, la electronegatividad no es una propiedad física, o por lo menos no es una propiedad física única. Tiene que ver con varias propiedades que tiene el átomo y que se promedian con esa cantidad que nosotros conocemos como electronegatividad. Pero, por ejemplo, no podemos tener un electronegativómetro. No es una propiedad cuantificable. Bueno, sí es cuantificable, pero no es medible. Porque les digo, no depende de una sola propiedad física. ¿Ah? Entonces, de la misma manera, el efecto del par inerte no depende de una sola cosa. Hay varias cosas que influyen en que se manifieste este efecto del par inerte. Una de las más importantes es que cuando las ondas se superponen ocupando el espacio disponible en el átomo, vamos a tener una contracción orbital. Finalmente, ¿qué es la química? La química es la colisión de dos especies químicas, por ejemplo, dos átomos, dos moléculas. Si esa colisión se lleva a cabo con la suficiente energía cinética, vamos a ver que las energías están moduladas con las energías de los electrones en cada átomo, y entonces vamos a tener que los electrones empiezan a intercambiarse de lugar. Vamos a tener un cambio químico que sería lo que se manifiesta como un enlace químico. Si nosotros estamos escondiendo a los electrones, o sea, estamos haciendo que se contraigan las nubes orbitales, entonces los electrones ya quedarían poco cambiaran entre una especie química y la otra, ¿no? Eso hace que la estabilidad química aumente, o dicho de otra manera, que la inercia química, la tendencia a no reaccionar, también se incremente. Ajá. Vamos a hacer cuando se contraigan las nubes orbitales que el elemento se vuelva estable, que ya no quiera reaccionar. Fíjense que todos los gases nobles tienen esa característica. Como tienen los orbitales totalmente ocupados, voy a tener una contracción orbital y entonces ya no voy a tener que los gases nobles puedan ceder, por ejemplo, a sus electroncitos. ¿Ah? Ese es uno de los efectos importantes. Hay otro efecto. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que estas nubes orbitales de tipo cacahuatoide, PX, PY y PZ, están dirigidos en tres direcciones, ¿no? Hay una que se encuentra sobre el eje X, el eje Y y otra sobre el eje Z. ¿Cómo será la suma de estos tres orbitales de tipo P? O sea, si yo los superpongo en el espacio, ¿qué será lo que se ve? Como un moñito, pero de 6. Como de 6, algo así como el orbital FXYZ, ¿no? Bueno, en realidad no. En realidad, esos tres cacahuates son secciones de una esfera. O sea que si yo sumo a los tres cacahuates, voy a ver una esfera perfecta. ¿Cómo sería la distribución de carga eléctrica sobre el átomo a la hora que yo tengo totalmente ocupados los orbitales P? Sería totalmente uniforme, ¿no? Ahora, si ese átomo que tiene una distribución de carga totalmente esférica y uniforme se acerca a otro átomo, en general lo que vería son efectos de repulsión. Como ya tengo mucha densidad electrónica en torno de ese átomo, esperaría repulsión electrónica entre ese átomo con los átomos vecinos. Entonces, ya no se va a alcanzar a dar la colisión química que me genera un enlace químico. Voy a tener que antes de que se acerquen, los electrones se repelen entre sí, entonces eso sale, cada átomo sale disparado por su lado sin que hayan cambios químicos, ¿va? Entonces, otra contribución al efecto del par inerte es esta, que como los electrones se encuentran distribuidos de forma muy uniforme en una superficie esférica, los efectos repulsivos empiezan a ser importantes y por lo tanto otra vez tengo inercia química. ¿Ah? Entonces,
¿Cuándo se va a dar el efecto del par inerte? Siempre que yo tenga orbitales totalmente ocupados. Vamos a hacer uso de la maestra Lupita, de que 2 electrones llenan un orbital. Les decía, no es correcto eso, pero ahorita me va a servir para explicar el efecto del par inerte. O sea, cuando todas las casitas se encuentren totalmente ocupadas con electrones, entonces tengo inerte y por lo tanto se maximiza la inercia química. Los elementos pierden reactividad. ¿Va? Fíjense, la tabla periódica está constituida, como ya habíamos visto, de esta forma, ¿no? Eso quiere decir que al final de cada bloque en la tabla periódica, yo voy a tener islas de estabilidad para los diferentes átomos. ¿A qué se deben esas islas de estabilidad? Al llenado total de los orbitales disponibles para cada bloque. ¿Se acuerdan que acá tenía al bloque S, no? Las configuraciones eran NS1, donde N es el número cuántico principal. Acuérdense que el número cuántico principal me define quién es el periodo. Y para el grupo 2 tengo configuraciones electrónicas NS2. ¿Cuál de los elementos del bloque S será más reactivo? ¿Los que pertenecen al grupo 1 o los que pertenecen al grupo 2? Es decir, la pregunta se traduce en ¿quién tiene efecto del par inerte de los elementos del bloque S? Bloque 2. Los NS2, ¿no? Ajá. Si se acuerdan, aquí por ejemplo se encuentra el litio y aquí se encuentra el berilio. A lo mejor con litio y berilio no lo han visto porque son elementos un poco más caros, pero seguro que sí lo vieron por ahí en el laboratorio de química con el sodio, que se encuentra debajo del litio. Y aquí al lado del litio se encuentra el magnesio. A lo mejor hicieron alguna práctica de laboratorio en la secundaria, en la prepa, en la que ponían a reaccionar al sodio con el agua, ¿no? Tenían ahí una pepita de sodio, la avientan en el agua y ven que es una reacción muy exotérmica, ¿no? Se empieza a mover como loca la pepita porque se empieza a formar el hidróxido de sodio, se libera hidrógeno de la reacción y entonces después de unos cuantos segundos ya se quedan sin nada de sodio, todo se quedó diluido en el agua. ¿Qué pasa si le ponen magnesio a eso? Van a ver que no ocurre nada. Desde luego, la reacción con el magnesio sí es posible, pero no es exotérmica como en el caso del sodio, es endotérmica. Si quieren que la misma reacción se lleve a cabo, para que el magnesio metálico se transforme en hidróxido de magnesio, van a tener que calentar al agua. Una vez que alcanzan algo que se conoce como energía de activación, la reacción entre magnesio y agua sí se lleva a cabo. Pero entonces eso me está diciendo que el sodio es más reactivo, por lo menos con el agua, que el magnesio, ¿no? Y esto se puede explicar totalmente en términos de el efecto del par inerte. El magnesio tiene una configuración electrónica 2s2, mientras que el sodio tiene una configuración electrónica, el magnesio tiene una configuración electrónica 3s2, mientras que el sodio tiene una configuración electrónica 3s1. Magnesio tiene efecto del par inerte, por lo tanto es menos reactivo que el sodio. Ok. Profe, Dígame. ¿puede aceptar a los compañeros que están afuera? Es que dicen que se les fue el internet. Nah. Bueno. Les dije que se pusieran a calentar su computadora desde antes para que no tuvieran esta clase de problemas. Ya son las 10:21, o sea, ya es para que estuvieran presentes desde antes. Estaban presentes desde antes, profe. Es que sí entraron, pero de hecho nos dijeron que los había sacado el internet. Ahorita los acabo, ahorita los acabo de sacar yo, está bien. A Arturo Alexis le damos vida. Ella y creo que Yanit, no sé, creo que sí era Yanit, ¿no? A Yanit le puse tache, entonces tendría que volverme a enviar solicitud para... Sale,
Ok, ahorita que me vuelvan a mandar solicitud los admito. Ok, eso sería para el bloque S. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el bloque P? Pues fíjense, al final, bueno, vamos a quitar de aquí al helio, porque acuérdense que al helio lo podíamos acomodar dentro del bloque S. Pero en general, para el bloque P, aquí tendríamos la configuración NP6 en el grupo de los gases nobles, que es el grupo 18. Ok, ya admitimos a Daniel Max. Pues los gases nobles son nobles, ¿no? Acuérdense que cuesta bastante trabajo hacerlos reaccionar. Les había dicho la clase pasada que fue hasta los años 40 del siglo XX que fue que se pudo formar el primer compuesto a partir de xenón. Después se formaron los compuestos análogos de criptón. Hasta el 2004 apareció el primer compuesto de argón y neón y helio siguen aguantando. Hasta la fecha no existe ningún compuesto de neón ni de helio. Entonces, los gases nobles tienen completa la capa orbital de tipo P. Esperaríamos también un gran efecto del par inerte, ¿va? Al contrario de los compuestos tempranos, así se llaman los primeros compuestos del bloque P, que son bastante reactivos. Por ejemplo, el boro, que se encuentra aquí luego, reacciona fácilmente con el oxígeno del aire y me da unas flamas verdes muy bonitas. Es un compuesto pirofórico, tiene una reactividad muy elevada. Aguántenme tantitito, chicos. Sí, dígame. Oh, ok, señorita. En este momento no tengo tiempo de atenderla, pero deme unas horas y platicamos, ¿va? Hasta, pues, hasta luego, gracias. Chinga. Ok. ¿Qué le estaba diciendo? De los gases nobles, ¿verdad? Y del boro, que es un elemento pirofórico. El aluminio también es bastante reactivo, se encuentra debajo del boro. De hecho, hay una combinación muy bonita entre aluminio y hierro, que me da un compuesto explosivo que se llama termita. Lo utilizan para actos terroristas y todo lo demás. Aquí me equivoqué, no es argón, es aluminio. ¿Ah? Y así. Entonces, del bloque P, los elementos más inertes, debido al efecto del par inerte, serían los gases nobles. ¿Qué pasará en el bloque D? ¿Quiénes serán los elementos más inertes? Acuérdense que esto empieza con la configuración electrónica de 1 para la familia del escandio y termina en la configuración electrónica de 10 para la familia del zinc. ¿Quiénes serán los más inertes? Los que tengan configuración de 10, otra vez debido al efecto del par inerte. En efecto, ahí es donde se encuentran elementos como el cadmio, el mercurio. Son contaminantes muy agresivos debido a que es muy difícil eliminarlos de, por ejemplo, de la atmósfera, de la tierra, etcétera. O sea, persisten, ¿no? Eso quiere decir que tienen que tener una inercia química muy baja, ¿no? Y para los elementos del bloque F, tenemos una configuración electrónica que empieza con F1 y termina con F14 para los elementos lutecio y laurencio. Esos tienen que ser los más inertes, ¿no? Los que se encuentran hasta el final del bloque F. ¿Están de acuerdo? Bueno, ese es el efecto del par inerte. Hay otro efecto que contribuye a la estabilidad, que tiene que ver con una configuración electrónica de capa semiocupada. Por ejemplo, el nitrógeno. ¿Se acuerdan que la configuración electrónica del nitrógeno era? Otra vez ponemos en el kernel al helio con 2 electroncitos. 2s estaría aquí. Y después seguiría 2px, 2py y 2pz.
2px, 2py, y 2pz. Por el número atómico que tiene el nitrógeno, esperaríamos una configuración electrónica de este tipo. Ajá. El nitrógeno es inerte para nosotros. Bueno, no nos estamos respirando nosotros al nitrógeno atómico. En realidad nos respiramos al nitrógeno diatómico. Es una molécula que tiene muchísima inercia química. Eso tiene que ver un poco con cuál es la configuración de cada átomo. De hecho, hay una teoría de enlace que se llama de átomos en moléculas. Después vamos a ver con qué tiene que ver, pero podríamos pensar que la molécula de nitrógeno hereda la inercia química del átomo de nitrógeno. Se utiliza, de hecho, la atmósfera de nitrógeno como atmósfera inerte para la soldadura, para algunos tipos de soldadura, como la autógena, se utiliza el nitrógeno. O sea, quiere decir que si tenemos atmósfera inerte, el oxígeno va a estar fuera del juego y a la hora que soldemos no va a reaccionar a las temperaturas a las que ocurre la soldadura, ¿no? Entonces, por eso es que el nitrógeno se utiliza como atmósfera inerte. ¿Qué tiene de particular la configuración electrónica del nitrógeno? Fíjense que en la última capa orbital tenemos una configuración semiocupada. Ajá. Ese efecto no es el efecto del par inerte, pero se traduce finalmente en lo mismo, en una estabilidad química adicional. Eso se conoce como energía de intercambio. La energía de intercambio es algo que tiene que ver con la mecánica cuántica, tiene que ver con las posibilidades de intercambiar a los electrones dentro de este juego orbital. Entre mayores sean las posibilidades de intercambiar a esos electrones, la energía de intercambio se maximiza y eso produce que se minimice a su vez la energía potencial del sistema. ¿Se acuerdan que les había dicho que todo en el universo tiende al estado de mínima energía potencial, no? Entonces, cuando se maximiza la energía de intercambio, dadas estas posibilidades, o sea, ¿a qué me refiero con estas posibilidades? A que, por ejemplo, este electrón de acá se puede aparear con este o se puede aparear con este otro. Este electrón de acá se puede aparear con este o se puede aparear con este otro. Bueno, eso es importante en la mecánica cuántica, maximiza la energía de intercambio y eso minimiza la energía potencial del sistema. Entonces, cuando tengamos una configuración semiocupada, también vamos a tener un efecto de estabilidad. Para el caso de los elementos del bloque P, la familia del nitrógeno sería la que tiene la mayor energía de intercambio. O sea, es cuando tenemos la configuración electrónica P3. ¿Qué ocurrirá con los metales de transición? ¿Cuál será el valor de máxima energía de intercambio? D5. D5, ¿no? Sería la familia del manganeso. Todos esos elementos tienen una configuración electrónica D5. ¿Y cuál será el caso del bloque F? Aquí me equivoqué, ¿por qué no me dijeron nada? Este es bloque F. F7. F7, que son los elementos del estilo del europio. Aquí tenemos un problema, ahorita vemos cuál es ese problema. Pero en principio el europio podría ser el elemento más inerte de la mitad del bloque F, debido a que tiene una configuración semiocupada. Generalmente gana el efecto del par inerte, o sea, siempre van a ser menos reactivos los elementos que tengan totalmente ocupados los orbitales que los que tengan semiocupados. Pero en comparación con otras configuraciones electrónicas, la semiocupación también provee una estabilidad química adicional. ¿Ah? Ahora, de los elementos del bloque S, pues no hay de otra. Los elementos S1 tendrían que ser los que están semiocupados, pero tienen una elevada reactividad química porque no son muchas casitas, o sea, es nada más una casita del tipo S contra 3 casitas del tipo P, 5 casitas del tipo D o 14 casitas o más bien 7 casitas del tipo F. Entonces, entre más casitas hayan, mayor va a ser el efecto de estabilidad debido a la energía de intercambio. ¿Hasta aquí alguna duda? A ver, vamos a hacer algunos ejemplitos. Díganme, por favor, de acuerdo a lo que ustedes ya manejan del Aufbau, ¿cómo sería la configuración electrónica para el cobre?
lo primero que tienen que responderme es ¿cuál es el número atómico? ¿Cuál es? 29. 29. ¿Ok? Eso quiere decir que se encuentra más abajo del argón. El argón completa el tercer periodo con 18 electrones. O sea que después de esos 18 electrones empezaría el cuarto periodo con un orbital del tipo 4s, ¿no? Ahí tengo 2 electroncitos. Después seguiría el conjunto orbital 3d. Los orbitales son 3d, xy, 3d, xz, 3d yz, el 3d x cuadrada menos y cuadrada, y por último el 3d z cuadrada, ¿no? De acuerdo con lo que ustedes conocen, aquí llevo 20 electrones, ¿no? Me hacen falta 9 para completar a los orbitales d. Veamos. Obedezco a la regla de la máxima multiplicidad de Hund, entonces primero a cada casita le pongo un electroncito. Siendo consistente con la maestra Lupita, empiezo a llenar de izquierda a derecha, ¿no? ¿Así les gusta? ¿Cómo lo ven? Está chido, ¿no? ¿Qué va? Sin embargo, chequen su tabla periódica. ¿Es esa la configuración electrónica para el cobre? No, ¿Qué dice la tabla periódica? Dice Dice que 3 de en 10. el 4S 3 de 10 y luego el nada más hay 4S1. uno. Así es. Justamente en la familia del cobre tenemos una anomalía en la configuración electrónica. De hecho, ese dato que ustedes tienen ahí es correcto. La configuración que les marca es 4S1, 3D10. ¿Cómo explicamos esta anomalía? Todo en el universo tiende a su estado de mínima energía potencial. ¿Qué es lo que está haciendo el cobre? Está promoviendo un electrón del orbital 4s al orbital 3d para que de esa forma se complete el llenado de los orbitales d y se maximice el efecto del par inerte, ¿no? O sea, el cobre va a ser más estable químicamente si tiene completamente llenos los orbitales d que si tiene lleno el orbital 4s. Por eso es que se da esa anomalía, un electrón se cambia de lugar. ¿Ah? De hecho, si se fijan, para todos los elementos de la familia del cobre, que son los que se encuentran aquí, son los metales nobles, se llaman metales nobles o metales preciosos. Bueno, metales preciosos son porque tienen valor, ¿no? Abajo del cobre se encuentra la plata y abajo de la plata se encuentra el oro. Se puede explicar fácilmente que se llaman metales preciosos, ¿no? Pero ¿por qué se llaman metales nobles? ¿Por qué el oro se utiliza para hacer joyería? ¿Por qué no hacer joyería de, no sé, se me ocurre de manganeso o de tungsteno? Fíjense que todos los metales nobles tienen esa configuración electrónica. Van a tener una configuración... Ay, espérenme. Una configuración electrónica NS1, N-1 de 10. ¿Por qué el oro se utiliza para hacer joyería o la plata? Las señoritas tienen sus cadenitas de oro, ¿no? Sus ¿Porque aretitos es de muy oro. maleable? No. Por ejemplo, el sodio es más maleable todavía que el oro, sin embargo no se utiliza para hacer joyería. ¿Porque tarda más en oxidarse? De hecho, ni se oxida. El oro en la corteza terrestre se encuentra en estado puro, en estado metálico, mientras que el resto de los metales se encuentran como óxidos o como sulfuros, como sales en general, ¿no? ¿Eso qué les dice acerca de la estabilidad química del oro? Quiere decir que el oro es muy estable, por eso se conoce como un metal noble. ¿Quiénes eran los gases nobles? Los que no reaccionaban, ¿no? Entonces los metales nobles tienen que ser también los que no reaccionan.
El oro y la plata son metales nobles porque difícilmente se oxidan. Y el oro todavía se oxida menos que la plata, ¿no? Pero la plata también aguanta. El cobre también por eso se utiliza para hacer cañerías, tuberías, todo eso, porque aguanta mucho la oxidación, ¿no? Entonces, eso se debe a que están ganando estabilidad química, maximizando el efecto del par inerte, y eso se consigue cuando promueven un electrón del orbital S para hacer el llenado completo de los orbitales D. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene la tabla periódica de la casa del libro? ¿Alguno de ustedes la compró? ¿No? No, profe. Bueno, no importa. Quiero que vean, por favor, alguien que tenga ahí una tabla periódica en papel. Dígame, por favor, cuál es la configuración electrónica del elemento que aparece aquí abajo, en el grupo del oro. Del lutirio A ver, ajá, es radón ajá, 5F18, ajá, 6D10 ok, y 7S2. ok. A ver, la repite otra vez, por favor. Es radón 5F18, Ujú. 6D10 y 7S2. ¿Qué dicen los demás acerca de esa configuración electrónica? No sé. Pues no puede ser 18, ¿sí? Eso es lo que quería que vieran. Ahí eso no se trata de una anomalía en la tabla periódica, se trata de una pendejada. No pueden existir 18 electrones en orbitales F. ¿Cuántos electrones aguantan los orbitales F? 14. 14. 14, nada más. Ese es un error que aparece en muchas tablas periódicas. De hecho, la tabla periódica de la Casa del Libro tiene ese error. Y desde hace 11 años que yo empecé a dar clases, no han sido capaces de corregirlo, a pesar de que yo he escrito algunas cartas airadas y todo eso, no me han hecho caso. Bueno, ese es un total error. Hay que diferenciar qué es una anomalía en la tabla periódica. La configuración electrónica del cobre, la plata y el oro son anomalías de una total estupidez, como eso de que hayan 18 electrones en orbitales F. ¿Va? Todas las tablas periódicas tienen errores. Lo que tenemos que aprender a conocer es cómo diferenciarlos o cómo predecirlos. ¿Sale? Vamos a ver otra anomalía en la tabla periódica. Bueno, esta no es una anomalía. Les voy a dar unos datos experimentales. Díganme cuál es la configuración electrónica del hierro, por favor. ¿Cómo se escribe hierro? Bueno, ¿cuál es su F? Su símbolo es Fe porque viene de la palabra latina ferrum. Ah, eso no lo sabía. Gracias, profe. De hecho, es correcto decir el fierro. El fierro es otra cosa. Ajá. Hay que decirlo por su nombre en español, que es hierro. Su número atómico es 26, ¿no? Sí. Es AR, 4S2, Ok. 3D6. 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 Déjenme borrar electroncitos de acá. Sería esta la configuración electrónica, ¿no? Profe, es necesario que pongamos como es que no sé cómo decirlo, el exponente, el número arriba del gas noble que estamos hablando. Yes. Sí, porque finalmente a lo único que me estoy refiriendo es a una, ¿qué me hizo esto? Espérenme tantito. Al único que me estoy refiriendo es a una notación, ¿no? Entonces, para ser consistentes, hay que ponerlo de la manera que Dios manda. Y eso es con el exponentito. Bueno, no es un exponente, es un supraíndice, ¿no? De este lado. Ok. Díganme, por favor, cuál sería la configuración electrónica del dicatión del hierro. Del hierro. Espérenme, déjenme quitarle aquí el número atómico. Vamos a ver cuál sería la configuración electrónica del dicatión del hierro. ¿Qué significaba ese 2 más?
que perdía 2 electrones, Perdía 2 ¿no? electrones. Que perdía 2 electroncitos. ¿Por Aquí qué viene- pierde 2 electrones, profe? ¿Por qué pierde 2 electrones? Sí. Porque alguien se los robó. Eso pasa Pero, todo o el sea, tiempo, ¿no? Acuérdense que ¿cómo por sabe eso de que 2 más es perder? Así es. Porque acuérdense que el átomo es una entidad neutra, ¿no? Tenemos cierto número de cargas positivas y cierto número de cargas negativas. Si le quitamos 2 electrones, eso quiere decir que vamos a tener más cargas positivas, por eso se queda cargado de forma positiva. Es un catión, o en este caso es un dicatión, así se llama. ¿Ah? Los metales tienden a perder electrones. O sea, si ¿Vale? tiene más el exponente, es que casi no entiendo química, perdón. Pero No si se tiene más el exponente, significa que perdió Así es. electrones, porque Ahorita los vamos. electrones son negativos. Así es. Por ejemplo, el caso de que tengamos hierro 3 más, el de arriba perdió 2 electrones. Sí. Este de abajo, el hierro 3 más, va a perder 3. Entonces, por eso Ok. tiene de 3 cargas positivas. ¿Va? Sí. Gracias. Si por el contrario tuviéramos una especie que está ganando electrones, por ejemplo, el flúor, ¿se acuerdan que fácilmente ganaba un electroncito? Eso quiere decir Sí. que ahora tengo un exceso de cargas negativas sobre las cargas positivas, por eso es que tengo una carga negativa. ¿Va? Ok. Gracias, profe. De nada. No hay ningún problema de que me expresen sus dudas, chicos. O sea, no hay ninguna pregunta que sea tonta ni nada por el estilo. O sea, vámonos. El chiste de que tengamos esta clase es que ustedes pregunten lo que siempre han querido saber y nunca se han atrevido a preguntar. Porque yo sé que a nivel medio superior la química es un problema porque hay gente que no está bien calificada para dar las clases. Entonces, justamente de lo que me quiero deshacer es de todos los conceptos erróneos que ustedes traen y que han venido arrastrando desde la secundaria. ¿Va? No dejen de preguntar. Estuvo muy bien que hicieras esa pregunta. Sí, profe. Ok. Gracias. Bueno, Es que a veces se enojaban si les decía exponente al... Bueno, es que así lo entiendo. bueno, es que acuérdate que un exponente es una operación, es una operación, ¿no? Mientras que un Sí, profe. más Es que no sé cómo se llama. ¿no? Ok. Bueno, Gracias, aquí profe. una pregunta interesante. ¿De dónde quitamos los 2 electrones para pintar al catión hierro 2 más, el de arriba? De la S. Esa es la respuesta correcta. Ajá. Pero no es tan fácil de ver. O sea, lo que dice su compañero es que experimentalmente se sabe que los 2 electrones salen de los orbitales 4s y no de los orbitales 3d. Hay varias razones también para decir eso. Una razón podría traducirse en términos de la energía de intercambio que vimos. O sea, si los orbitales D se encuentran totalmente semiocupados, eso le da estabilidad al sistema y por lo tanto se prefiere que salgan de acá, que solo tengo 2, a que salgan de acá, donde estaría restando energía de intercambio. Pero si hiciéramos las cuentas de la mecánica cuántica, veríamos que en realidad no afectamos tanto al quitar 2 electrones de los orbitales. ¿Por qué entonces salen de los orbitales 4s? Bueno, es una razón un poco más compleja. Fíjense, al hacer esta representación de la configuración electrónica, yo estoy pintando a todo esto en una coordenada que tiene que ver con la energía potencial. Conforme me desplazo a la derecha de mi escritura, estoy incrementando la energía que tienen cada uno de esos electrones. ¿Ah? Bueno, acuérdense que la energía de los orbitales D es la misma en ausencia de un campo magnético, pero vamos, bueno, más correcto que ponerlo así, pondría la coordenada energética así en sentido vertical. Por eso es que estos los puse un poquito más arriba que estos de acá. Estos 4S tienen menos energía que el conjunto 3D. ¿Ok? Si es así, nosotros podríamos pensar que tenemos que quitar a los electrones de los orbitales de más energía, pero también depende otra cosa, depende de la disponibilidad espacial. ¿Se acuerdan que la química era una cuestión de hacer chocar 2 átomos, ¿no? E intercambiar los electrones que estén más expuestos. ¿Quiénes son esos electrones más expuestos? Se llaman electrones de valencia. Ahora, si yo calculara la función de onda para estos orbitales 4s y 3d, vería que la coordenada radial de los orbitales 4s es mayor que la de los orbitales 3d. Es decir, 4s se encuentran más alejados del núcleo
O dicho de otra manera, 3D se encuentran más internos en el átomo. ¿Cuáles van a ser los primeros electrones que se encuentre un átomo que chocó con el átomo de hierro? Los que se encuentren Los que están espacialmente. más lejos del átomo, del Así centro. es, así es. Entonces, a pesar de que 4S tiene menos energía, están más expuestos, se encuentran más alejados y van a ser los primeros que salgan a volar, ¿va? Entonces, por eso es principalmente que vamos a sustraer los electrones de 4S y no de 3D. De hecho, eso siempre ocurre para todos los metales de transición. Los electrones que estén en orbitales S van a ser los primeros que salgan volando. Y los que estén en orbitales 3D se van a conservar, ¿va? Profe, Ahora, sí, dígame. se supone que salen primero o que están más alejados porque son 4 y no 3. O es porque... No. Estrictamente hablando, 4S tiene menos energía que 3D. ¿Se acuerdan que eso dependía del efecto de pantalla que modificaba las energías en el átomo multielectrónico? O sea, sí es correcto que 3D tiene mayor energía que 4S, pero 4S se encuentran más expuestos espacialmente. ¿Ah? No es por el número cuántico principal, si eso responde a tu pregunta. Ah, ok. Es por la coordenada radial. ¿Sale? Ok. Ahora, ahí les va otro dato experimental. Este catión se llama catión hierro 2+, o dicatión del hierro. En solución tiene un color verde esmeralda muy bonito. Es algo así como lo que estoy pintando aquí con mi lapicito. Pero en presencia de oxígeno, una vez que se produce el catión hierro 2+, se transforma de manera espontánea al catión hierro 3+, que ahora tiene un color rojito. Este es de un color rojo, este es de un color verde esmeralda muy bonito. De hecho, en el centro de las moléculas de hemoglobina, que son las moléculas transportadoras de oxígeno en la sangre, bueno, es una proteína del tipo globular, tiene cuatro brazos que se llaman brazos hemo. Esos brazos hemo tienen en el centro un catión hierro 3+, que como tiene un color rojito, absorbe la luz en esa longitud de onda, por eso la sangre es de color rojo, o sea, los glóbulos rojos son de color rojo, ¿no? Eso se debe a la presencia del catión hierro 3+. El catión hierro 2+ es tan inestable que prácticamente no se encuentra libre en la naturaleza, o sea, si como les decía, yo lo produzco en el laboratorio, rápidamente se oxida en presencia de aire y me forma al catión hierro 3+. ¿Cuál será la configuración electrónica de ese catión hierro 3+? Bueno, ya vimos que los primeros electrones que salen volando son los que se encuentran en 4S, pero ahí quité 2 electroncitos, me hace falta quitar otro. ¿Cuál es el otro electrón que quito? El primero de D. El que se encuentra aquí apareado. 3 de Y. Es correcto, 3DXY. ¿Por qué lo quito de ahí? Para cumplir con la regla de Hund. No. Bueno, sí es cierto. La regla de Hund tiene que ver con esto, con la energía de intercambio, pero, por ejemplo, aquí no estaría cumpliendo la regla de Hund porque tendría que llenar primero los orbitales 4S y después los orbitales D, ¿no? Entonces, no. Más bien la razón es la energía de intercambio. En este caso tengo una configuración semi-ocupada para el conjunto de 5 orbitales D. Entonces, por eso es que el electrón sale de ahí. Al poner a los electrones desapareados, estoy ganando estabilidad química. ¿Sale? De hecho, los cationes más comunes para el manganeso son los cationes manganeso 2+. Si hacen ustedes el cálculo de la configuración electrónica, van a ver que es exactamente la misma configuración electrónica que tiene el hierro 3+. Es decir, los dos cationes, manganeso 2+ y hierro 3+, son isoelectrónicos. ¿Ah? Los dos quieren tener esta configuración porque de esa manera se maximiza la energía de intercambio y eso a su vez produce una minimización en la energía potencial del sistema. ¿De acuerdo? Vale, profe. Bueno, hay casos en la tabla periódica donde no es fácil predecir las anomalías. Por ejemplo, chequen el caso del rutenio en su tabla periódica. Está debajo del hierro.
¿Ya la vieron? ¿Cuál es? El rutil número 44. Ajá, pero ¿cuál es su configuración electrónica? Leanla de ahí de la tabla periódica. Es Krypton, Krypton, 5S1. 4D7, Ah, 5S1. está mal escrita. Acuérdense que primero se pintan los orbitales 5S y después irían los de 4D. Pero no importa, es un error que también tienen todas las tablas periódicas. Lo que me interesa es que se fijen otra vez en eso, que tiene una configuración S1 de 7, cuando tendría que tener la misma configuración que el hierro en estado basal, ¿no? Ahí esa anomalía no se puede explicar por la energía de intercambio. De hecho, estamos restando energía de intercambio a la hora de meter un electrón en orbitales D. Es una anomalía que tiene que ver con otras cosas, son cuestiones relativistas. ¿Ah? Vamos a ver después a qué se refieren los efectos relativistas en los átomos. De momento ahorita está fuera de nuestro alcance. Ahora chequen por favor la configuración electrónica de el... A ver, por ejemplo, la del cerio. Ay, aquí le borré en lugar de pintarle. El cerio es el elemento que se encuentra aquí en el bloque F. Ya, profe. 6S xenón, 6S2, 5D1 y 4F1. Ok. Sin embargo, nosotros esperaríamos que el cerio tuviera una configuración F2, porque es el segundo elemento del bloque F. O fíjense en la del elemento que está antes, lantano. Tiene una configuración D1, F1. ¿Ya vieron? No, es 5D1, S2, ¿no? Ah, ok, está bien. Pero finalmente tiene una configuración D1 y nosotros esperaríamos que tuviera la configuración F1 por ser el primer elemento del bloque F, ¿no? Así. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Este electroncito hay veces que prefiere estar en orbitales D y hay veces que prefiere estar en orbitales F. De hecho, si se fijan en toda la serie de los lantánidos, van a ver que de repente el orbital se encuentra en D y de repente se encuentra en F. Ajá. Eso se debe a efectos de estabilidad que también tienen que ver con efectos relativistas. Hay veces que el orbital D es más accesible energéticamente que el F y hay veces que viceversa. Y además tenemos lo que hemos estado contemplando, efectos que tienen que ver con la energía de intercambio y efectos que tienen que ver con el efecto del par inerte. Entonces, cuando le metemos un montón de efectos, la cosa se convierte en la locura. O sea, ya no es fácil predecir cuáles son las anomalías de los elementos del bloque F. Hay muchos efectos más a considerar, ¿va? En todo caso, si yo les hiciera alguna pregunta de cuál es la configuración electrónica de un elemento del bloque F, ustedes siempre empleen lo que es el Aufbau, ¿va? O sea, váyanse por 1S2, 2S2, etcétera. Ya el predecir la estabilidad es una cuestión de más complejidad, ¿sale? Entonces, a la hora que resuelvan su cuestionario, que les platiqué hace ratito, el que aparece en la biblioteca de contenido, tengan siempre el Aufbau para resolver esta clase de cosas. ¿Dudas, chicos? No, ¿Todo bien? Ok. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos más. Vamos a retomar algunos ejemplos que ya habíamos visto la clase pasada. Por ejemplo, la configuración electrónica del sodio. ¿Cuál es, chicos? El sodio se encuentra en el tercer periodo, entonces completamos al segundo con el neón. es neón, Electrones, 3S1. 3S1. Ahí está. Ahora díganme cuál es la configuración del flúor. También es... Ah, no, perdón, aquí me equivoqué. La del flúor sería helio. ¿Qué más? 2S2. 2S2, ajá. 2P5. 2P5. 2P5.
Voy a pintar a los orbitales 2p así nada más porque me da flojera pintar el X, Y y Z. Pero en todo caso vemos que tenemos 5 electroncitos ahí, ¿no? Eso sería para el estado basal. Ahora, ¿cuál es la configuración electrónica del sodio positivo, del catión sodio y del anión fluoruro? No lo sé. Neón. A ver. Le estamos poniendo una carga positiva, eso quiere decir que tenemos un electrón de menos, ¿no? O sea, simplemente ¿Sería el neón? aquí el electrón. Ajá. Esta configuración electrónica es equivalente a la del neón, ¿no? Con 10 electrones. Se puede pintar de cualquiera de las dos formas, chicos. O sea, poniéndolo así simplemente, como el kernel desnudo, o poniendo este orbital 3s vacío. ¿Y cuál es la del fluoruro, que tiene una carga negativa? Llenamos la última casita. Llenamos la última casita. Ajá. O sea que otra vez tengo la configuración electrónica del... Pero ahí sería de neón. Así es. ¿Otra vez? Otra vez. Fíjense. ¿Qué está haciendo el sodio cuando se carga de forma positiva? Está maximizando el efecto del par inerte, ¿no? Porque se está quedando con la configuración electrónica que tiene el neón, donde todos los electrones se encuentran apareados, se encuentran completamente llenos los orbitales S y P, ¿no? Lo mismo cuando el flúor acepta un electrón, está alcanzando la configuración del neón, de un gas noble, al llenar todo el conjunto de orbitales S y P, ¿no? En ambos casos tengo que se está maximizando el efecto del par inerte. Bueno, ¿qué es entonces un metal y un no metal? Es algo que cede o gana electrones para adquirir la configuración electrónica de un gas noble, es decir, para alcanzar el efecto del par inerte. Ahora, fíjense que hay muchos compuestos de este tipo, por ejemplo, NaF. Este se llama fluoruro de sodio. Es una sal, ¿no? O es un compuesto iónico. De hecho, si hiciéramos el mismo análisis para el átomo de cloro, veríamos que... Vamos a hacerlo, para que no perdamos pista. El cloro tendría una configuración igual a la del flúor, nada más que aquí tendría un orbital 3s y aquí tendría orbitales 3p, ¿no? Y este sería el neón, no el helio, con 10 electroncitos. Más o menos se prestó el dibujo a que lo pudiéramos hacer. Y el anión cloruro tendría también esta configuración electrónica, o sea, un electrón de más en el orbital p que se encontraba semiocupado, ¿no? Podemos tener compuestos de este estilo, este lo conocen bien, se llama cloruro de sodio, o es la sal de mesa, ¿no? Es un compuesto iónico. ¿Por qué se formó? Porque el sodio cedió un electrón al cloro para que de esa manera ambos alcanzaran el efecto del par inerte, ¿no? ¿Qué define a los compuestos iónicos? ¿Lo recuerdan? De hecho, vamos a hacer otro ejemplo, antes de que me respondan esa pregunta. ¿Cuál será la configuración electrónica de, por ejemplo, el magnesio? Es muy parecida a la del sodio. Neón, 3s2. Ajá, neón. Y luego acá, bueno, con 10 electroncitos y acá tendría 3s2, ¿no? Y la del oxígeno era helio, otra vez. 2S2 2s2. y 2P4. 2p4, muy bien. 2. Y aquí tengo 4 electroncitos, ¿no? Ahí está. Ahora, díganme cuál será la configuración del dicatión del magnesio, que sería magnesio 2+, y la del dianión del oxígeno, que sería O2-. Neón para las dos. Bueno. La del magnesio otra vez se está pareciendo a la del neón. Estamos vaciando de aquí los electrones en 3s. Y para el oxígeno estaríamos metiendo 2 electroncitos, ¿no? Otra vez es la configuración electrónica del neón. Otra vez los dos elementos están alcanzando la estructura de un gas noble y se podría formar el compuesto iónico
Mg, o los electrones que salieron de acá los agarró el oxígeno, ¿no? Ahora sí, ¿qué propiedades físicas recuerdan para los compuestos iónicos? Son ¿Se acuerdan cristales, que creo, en su mayoría. ¿Cómo, perdón? Solubles. Forman cristales. Solubles, pero ¿solubles en qué? En agua. Agua. En agua, o sea, son solubles en disolventes polares, ¿no? Así es. El agua es un disolvente polar. Son duros, ¿no? ¿Qué Tienen quiere alto decir? punto de Esa es la fusión. resistencia a la Punto de fusión penetración. alto, creo que era. Tienen puntos de fusión y de ebullición muy altos. Ya vimos que para Celso la sal era el elemento incombustible, ¿no? Y eso era porque no la pudo fundir nunca. El punto de fusión del cloruro de sodio estaba en 840 grados Celsius. Los puntos de ebullición todavía están más altos. El punto de ebullición de la sal está en 2400 grados Celsius. Entonces sí, puntos de fusión y ebullición muy elevados. ¿Qué más? ¿Son conductores de electricidad en solución? En solución son conductores de la electricidad y también en estado fundido. Una vez que rebasamos la temperatura de fusión, también son electrolitos. ¿Ah? Pero en estado cristalino, ¿son conductores de la electricidad? No. No, son materiales dieléctricos. Ahora, ¿cómo explicamos todas esas propiedades? En virtud de cuál es el enlace. Finalmente, yo estoy acercando un catión, algo que tiene una carga eléctrica positiva, a un anión, algo que tiene una carga eléctrica negativa. ¿Cuál será la interacción entre catión y anión? Es una interacción meramente electrostática, es una interacción coulombica. Ajá. Es decir, ¿desde dónde puedo acercar, por ejemplo, en un compuesto iónico, el catión magnesio al anión oxígeno? Desde cualquier dirección. O sea, no hay una dirección de enlace en un compuesto iónico. Es, digamos, la interacción electrostática es perfectamente esférica. Eso quiere decir que es omnidireccional. Yo puedo acercar al catión al anión desde cualquier dirección posible. Ajá. ¿De qué depende el arreglo? Depende por entero de cosas como cuál es el radio del catión con respecto del anión, etcétera. Pero el hecho de que yo no tenga una dirección preferencial para el enlace imposibilita justamente el que yo tenga un enlace químico. El enlace químico siempre tiene que ser direccional. Entonces, no existe el término de enlace iónico. ¿Ok? El enlace iónico es meramente una interacción electrostática entre un catión y un anión. ¿Ah? Eso es también algo importante. Y si no existe la dirección, si no existe el enlace químico, eso quiere decir que un compuesto iónico no tiene como unidad estructural a la molécula, a diferencia de los compuestos covalentes. ¿Se acuerdan que los compuestos covalentes tenían una unidad estructural que era la molécula? En el compuesto iónico no existe de esa manera. O sea, yo en el sistema cristalino, en el estado sólido, no podría decir que tengo una unidad estructural que esté formada de NaCl. No existe la molécula de NaCl. Solo existe en la fase gaseosa. Ajá. ¿Qué es en realidad lo que está ocurriendo en el sólido cristalino? Voy a tener que, esta es una molécula de cloruro de sodio, voy a tener un arreglo octaédrico de cationes y aniones. O sea, veamos, como la interacción electrostática es perfectamente esférica y es omnidireccional, yo, por ejemplo, podría tener un catión sodio que va a estar atrayendo electrostáticamente átomos de cloro, del ion cloruro. Por el tamaño que tienen el catión y el anión, es muy factible que un átomo de cloro o del anión cloruro se acerque por adelante, otro más se va a acercar igual por adelante. Van a haber dos que se acerquen por detrás. ¿Están familiarizados con esta notación, chicos? Estas líneas punteadas representan algo que está entrando hacia el plano del pizarrón y estas cuñas representan algo que está saliendo del plano del pizarrón. Entonces hay dos cloros que están por detrás del plano del pizarrón, dos que se encuentran por delante y hay dos que se encuentran sobre el plano del pizarrón. Eso lo represento como líneas continuas. Ajá. O sea, como la interacción electrostática es esférica, es omnidireccional, desde cualquier dirección se van a poder aproximar los aniones cloruro al catión sodio.
Y de la misma manera, vamos a fijarnos en este átomo de cloruro o del anión cloruro que se encuentra sobre el plano del pizarrón. Es una carga negativa. Desde cualquier dirección se pueden acercar cargas positivas que serían otros cationes sodio. O sea, hay una que se encuentra sobre el plano, esta que pertenece a la otra unidad estructural. Van a haber dos que se acerquen por detrás. Otra de este lado. Y dos que se acerquen por delante. O sea, si yo me pongo a ver cuál es el ambiente químico de cada catión o de cada anión, voy a ver que cada uno de ellos se encuentra rodeado por 6 átomos. Si estoy hablando de un catión, el catión sodio va a estar rodeado de 6 átomos de cloro. Si estoy hablando de un anión, el cloruro, va a estar rodeado de 6 átomos de sodio. Ajá, o sea que, en realidad, la unidad estructural que yo tengo en el compuesto iónico es tan grande como grande sea el granito de sal. O sea, si yo tengo un granito de cloruro de sodio, podría yo pensar que ese granito es una macromolécula. No puedo decir que hayan unidades NaCl que estén componiendo a la estructura cristalina, ¿va? A diferencia de un compuesto molecular o covalente. Y todo esto se debe a que el enlace iónico no es un enlace, es simplemente una interacción electrostática y está mediada simplemente en términos de la ley de Coulomb. ¿Se acuerdan? La fuerza es igual a cierta constante de permisividad. El producto de cargas, en este caso, sería el producto de la carga del catión por la carga del anión entre el cuadrado de la distancia. La interacción electrostática es simplemente una interacción coulombica y es lo que me define a un compuesto iónico. Ahora, ¿por qué es que los compuestos iónicos tienen esas propiedades físicas tan extraordinarias? La interacción electrostática que existe entre el catión y el anión es muchísimo, muy fuerte. O sea, estos se están viendo aquí con una interacción coulombica que es muchísimo, muy pronunciada. Entonces, yo para pasar esto a una fase condensada, por ejemplo, esto se encontraba en la fase cristalina, ¿no? En la fase sólida. Si yo quiero que pase a la fase líquida, tengo que vencer esta interacción electrostática. O más aún, si quiero que pase a la fase gaseosa, tengo también que vencer esa interacción que existe entre el catión y el anión. Pero como es una fuerza, como es una interacción muy fuerte, eso se va a ver reflejado en que yo tenga que invertir mucha energía para producir la disociación y entonces voy a tener temperaturas muy elevadas de fusión o de ebullición, ¿va? O sea, tengo que invertir mucha energía para vencer la atracción que existe entre el catión y el anión. Por eso es que tienen puntos de fusión y ebullición tan elevados los compuestos iónicos, ¿va? Ok, ahora, de esta moleculita, bueno, de este modelo de cloruro de sodio que yo tengo aquí, ya vieron que hay esferas más grandes y otras más pequeñitas. De hecho, les voy a poner esta vista, que es la vista frontal. Fíjense que hay una parte grandota, que es verde, que está rodeada de átomos chiquitos que son de color plateado. Cada cara es igual. Es una estructura cúbica centrada en las caras. Si yo me fijara en el centro del modelito, verían que hay uno de los átomos plateados ahí en el centro y se ve rodeado también de 6 átomos de color verde. O sea, cada uno de los átomos tiene una distribución octaédrica. ¿Por qué octaédrica? Si yo pintara aquí las caras de un octaedro, vería que es algo así, ¿no? Es como si estuviera uniendo 2 tetraedros. Eso se llama octaedro, ¿no? Tiene 6 vértices, pero tiene 8 caras, por eso es un octaedro. Ok. ¿Quién me puede decir cuál es el catión y cuál es el anión en esta estructura del cloruro de sodio? ¿El catión es el grande o el chiquito? ¿El chiquito? El chiquito. El grande. A ver. Fíjense dónde están el sodio y el cloro en la tabla periódica. Los dos se encuentran en el mismo periodo, ¿no? Así es. ¿Ya vieron? Sí. El sodio Pero y el ahora, cloro. díganme cuáles son los valores de radioatómico. El sodio 190.
Y del cloro 190 99. ¿qué? Picómetros, ¿no? Sí, ¿Y el cloro? 99. ¿Qué óboles? ¿Quién es más grande? El sodio. El sodio. ¿Y por qué es más grande el sodio si tiene menos electrones que el cloro? ¿Cómo que es más grande, profe? No entendí eso. Sí, chequen el valor del radio atómico. Su compañero les acaba de decir que es de 190 y pelos para el sodio y nada más de 90 y tantos para el cloro. Pero el cloro tiene más electrones que el sodio. Tendría que ser más grande, ¿no? Sin embargo, es más chiquito. ¿Por qué? De hecho, esa es una tendencia periódica. Conforme avanzamos por la tabla periódica, conforme avanzamos hacia la derecha, sobre un mismo periodo, los elementos se vuelven cada vez más chiquitos. Chequen el valor del radio atómico y siempre van a ver que conforme nos desplazamos a la derecha, el elemento más a la derecha es más chiquito que el que esté más a la izquierda. En un periodo, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, es en un periodo. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo que parecería contradictorio, no? Porque al incrementar el número atómico estamos metiendo más electrones. Pero ¿Y también la fuerza de atracción disminuye? Tendría que disminuir, ¿no? Tendría que ser más grande. Pero fíjense, también estamos metiendo más protones. Entonces, por una interacción coulombica, como tengo mayor cantidad de cargas positivas, eso contrae el radio atómico. Por eso es que a través de un periodo, cada vez los elementos se van haciendo más chiquitos. Pero ahora, chéquenme otra cantidad para el sodio y para el cloro. Tenían el valor de 190 y pelos para el sodio, ¿no? Radio atómico. Ahora díganme cuál es el valor del radio iónico. ¿Del radio Iónico. Para el sodio. No sé dónde veo eso. A ver, Yo léanle ahí. tengo uno que es radio covalente. No, ese ¿Es lo no. mismo? No, no es lo mismo. Radio iónico. Para el sodio es 0.95. Fíjense, se contrajo a la mitad, más o menos. Medía 190 y tantos y se contrajo a 90 y tantos. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Quiere decir que al perder un electrón, los protones que quedan en el núcleo están ejerciendo una mayor atracción sobre los electrones restantes, ¿no? Entonces, el radio iónico se contrae cuando yo quito electrones. Cuando yo formo cationes, voy a disminuir dramáticamente el radio que tiene el átomo. ¿Qué pasará cuando meto electrones? Aumenta. ¿Se expandirá? Se expandiría, pero de una manera dramática. Chequen cuál es el radio iónico para el cloro. 1.81. Ahora se incrementó como al doble, ¿no? Fíjense, chequenme cuál es el valor del radio iónico para el hidrógeno, para el protón. 2.08. No, ahí me estás dando un valor que no corresponde. De hecho, el protón que está cediendo su electrón tendría que tener un volumen nulo, ¿no? Porque sería nada más el núcleo. De hecho, a lo mejor lo que estás leyendo es el radio aniónico del hidrógeno, que sería el del anionhidruro, porque el hidrógeno también puede ganar un electrón, tendría una configuración equivalente a la del helio, y debe de ser ese valor. O sea, vamos a pensar que el hidrógeno cede su electroncito, se quedaría sin dimensiones, ¿no? Sería una estructura. Y a la hora que acepta un electrón de más, ahora tendría el hidruro, sería ese valor que me diste, como de 200 y cacho picómetros, ¿no? De hecho, el ion hidruro, el hidrógeno negativo, es de los átomos más grandes que existen, más incluso que el átomo de sodio, que el átomo de yodo, perdón, que sería de los más voluminosos, ¿no? ¿Por qué? Sí, perdón. O sea que si se suman electrones, no, protones, ¿se expande? No. En ningún momento estoy sumando protones, electrones. Si quito electrones, se contrae. Si meto electrones, se expande. ¿Por qué? Porque ahora tengo menos cargas positivas en el núcleo que están atrayendo a un exceso de cargas negativas. Entonces el radio atómico se expande. Ahora, ¿cuál es el que se expande más? Es el hidrógeno, porque es nada más un protoncito, una sola carga positiva, que está tratando de mantener unidas dos cargas negativas, ¿no?
Entonces, el radio iónico del hidruro es de los más grandes que existen. ¿Va que va? Bueno, voy a dejarle aquí, chicos. Ah, no me han respondido. ¿Quién es el átomo grandote y quién es el chiquito entonces? Nos manda un Pues el grande es el sodio y el chiquito es el cloro. Bueno, El grande es el sodio. que sería el... ¿El verde? A ver, por la tendencia que veíamos de que los átomos se hacen más chiquitos conforme avanzamos en el periodo, sí sería correcto, ¿no? El sodio es un átomo más grande que el cloro. Pero ¿qué pasa a la hora que el sodio se carga positivamente? Se contrae el volumen. ¿Y qué pasa con el cloro? Se expande. Entonces, ¿quién es el átomo verde? El cloro. El cloro. El cloro, ¿va? O sea, las tendencias periódicas se afectan a la hora que cambiamos de lugar a los electrones. Hay que tener cuidado con eso. ¿Va? Ok. Vamos a dejarle aquí. Nada más quisiera enseñarles otras tablas periódicas que existen para que se traten de resolver las anomalías que vemos para los elementos en el bloque F. Por ejemplo, existe esta tabla periódica. Es un arreglo así como en espiral. Hay muchos arreglos posibles. Cada uno de ellos tiene algún atractivo. Esta otra se llama tabla periódica cuántica. Fíjense que aquí los lantánidos y actínidos se encuentran hasta la parte izquierda. Ahí es donde se empieza a completar el bloque F. Luego existe... no conseguí una buena imagen de esta. Esta es una que yo tengo colgada en mi oficina, pero ahorita como estoy aquí en mi casa, pues nada más tengo una fotografía. Aquí los elementos lantánidos y actínidos se intercalan en los grupos que nosotros conocemos generalmente en la tabla periódica larga. Y pues finalmente el arreglo con el que más estamos familiarizados es con un arreglo de este estilo, ¿no? Cada una de las tablas periódicas tiene ventajas y desventajas. O sea, la tabla periódica larga, que es la que más conocemos, tiene la ventaja de que fácilmente podemos conocer las anomalías, pero no en el caso de los elementos del bloque F. Ahí hay otras cosas que son importantes. Entonces, muchas veces es más útil para tratar con estos elementos una tabla periódica cuántica o así, ¿va? Hay muchas, o sea, ninguna es mejor que otra. Depende de para qué la utilicemos, ¿sale? Traten de hacer entonces su ejercicio del cuestionario. Y si tienen alguna duda, lo comentamos la clase del miércoles. ¿Va? Ok, chicos. ¿Algo más? Creo que no, profe. Bueno. Todo bien. Todavía en la siguiente clase hablamos un poco más de los compuestos iónicos. Entonces, por favor, échenle una leidita por lo menos a lo que encuentren en Wikipedia o a la biblioteca de contenidos de los materiales que yo les subí al respecto. Entonces, con eso empezamos la discusión del día miércoles. Cuídense mucho, chicos. Gracias, profe. Ok, vale. Gracias, Nos vemos. profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye, que esté bien. Gracias, profe. Hasta luego.